Buen día, licenciado Contreras y compañeros. En esta ocasión, nuestro grupo desarrollará el tema la legislación concerniente a la informática jurídica aplicada en otros países. Mi nombre es Ana Ileana Hernández Duque, carnet 8350-422, y yo iniciaré nuestro tema con la parte introductoria. Esta nueva disciplina se ha venido gestando sobre la base de una práctica jurídica que va generando soluciones a situaciones nuevas, no previstas por el legislador. Disciplina que mundialmente ha tenido como fuente usos, costumbres, normas que se han creado para solucionar una gama diversa de problemas. Han sido interpretados analógicamente. Eh, Entre derecho e informática existen dos tipos de interrelaciones. En primer lugar, tenemos un aspecto instrumental de la informática al servicio del derecho, pero implica una incursión en el campo de la informática jurídica. Y en segundo término, se considera la informática en todos sus aspectos como el objeto del derecho. Estaremos frente al campo del derecho informático. Muchos gobiernos han empezado a implementar una legislación específica en respuesta a esta interrelación de la sociedad con los computadores, escapándose constantemente de una regulación legal convencional. Sin embargo, la protección jurídica de computadores no es novedosa, pues, por ejemplo, ya en el siglo de Luis XV concedió una patente Pascal para la protección de un computador mecánico que se había inventado. Teóricamente, sobre el software como obra del ingenio humano puede protegerse por diferentes vías. En primer lugar, tenemos la propiedad intelectual o copyright. ¿Y qué es el copyright? Este está representado por el símbolo de un círculo y una C adentro, en el interior, el cual se utiliza como una forma de comunicación o aviso para indicar que una obra se encuentra protegida por derechos de autor, permitiendo identificar a su titular, así como el lugar y el año de publicación de la obra. El artículo 146 de la Ley de Propiedad Intelectual se refiere a símbolos o indicadores, indicaciones que dispone el titular o cesionario en exclusiva de un derecho de explotación sobre una obra o producción protegidas por esta ley podrá anteponer a su nombre el símbolo C con precisión del lugar y año de la divulgación. Por tanto, un tercero no podrá vender, distribuir ni modificar una obra para fines lucrativos sin la autorización de su autor, puesto que de dicho símbolo significa que todos los derechos están reservados al autor. Otra segunda forma de proteger es la propiedad industrial o patente de invención. El artículo 99 habla del derecho a la patente de la Ley de Propiedad Intelectual. El derecho a obtener la patente sobre la invención corresponde al inventor. Si la invención se hubiese realizado por dos o más personas conjuntamente, el derecho o la patente les pertenecerá en común. El derecho o patente es transferible a cualquier otro título. Si dos o más personas crearen la misma invención independientemente una de la otra, tendrá mejor derecho quien primero presenta la solicitud de patente o quien invoque la propiedad de fecha más antigua, siempre que esta solicitud sea abandonada ni denegada. Si ustedes recuerdan en clase esto, el licenciado se hizo referencia de que primero en registro, primero en derecho. Aplica aquí esta norma, ¿verdad? Otro medio de protección son las vías de contratos. Los deberes del protegido son compromisos de las personas protegidas por el programa. En primer lugar, acatar las recomendaciones formuladas por el Programa de Prevención y Protección y los organismos de seguridad del Estado. Protección por las vías de aplicación de la ley criminal.
América Latina y el Caribe enfrenta grandes desafíos en materia de la seguridad. Es la única región del mundo en donde el homicidio es la principal causa externa de muerte. En América Latina, las nuevas herramientas digitales han sofisticado los delitos tradicionales. Para robar dinero, por ejemplo, ya no es necesario ir a robar un banco. Inclusive la tecnología ha permitido ataques cibernéticos que jamás nos hubiéramos imaginado. El cibercrimen no es una amenaza del futuro para los que nos debemos preparar, es una amenaza del presente para lo que no estamos preparados. La tecnología puede convertirse en un arma de doble filo si no definimos como sociedad cómo la queremos utilizar. Por mi parte sería todo. Dejo en compañía a mi siguiente compañero. Gracias. Les saluda Flor de María Guerra Padrón, carnet 2020-46885. Y para dar seguimiento a nuestra exposición, informática jurídica. Bien, como nos dice en la diapositiva, la informática jurídica en Estados Unidos en el año 1959. Las primeras investigaciones en materia de recuperación de documentos en forma automatizada se remontan a los años de la década de 1950. Esto cuando se comienzan a utilizar las computadoras, no solo con fines matemáticos, sino también lingüísticos. ¿Cómo podemos definir la informática? Pues como la técnica de utilización de la computadora que permite almacenar, procesar y recuperar la documentación informática, ¿verdad? Es decir, que trata de automatizar la obtención de datos relativos al derecho, los cuales se hallan ya adentro de la memoria de la computadora. Pues también podemos decir que es la aplicación de la informática a las tareas cotidianas de los abogados, jueces, peritos, etcétera, ¿verdad? Esto pues es a través del uso de computadoras y programas para realizar tareas de procesamiento de textos, de almacenamiento de datos, para efectuar comunicaciones mediante redes, etcétera. ¿Cuál es la importancia de la informática jurídica? Pues es importante porque para los estudios del derecho, porque se encarga de estudiar el tratamiento automatizado de las fuentes de conocimientos jurídicos a través de los sistemas de documentación legislativa, jurisprudencial y de doctrina. En el siguiente, pues también tenemos sus definiciones, ¿verdad? En las definiciones de la informática jurídica, pues nos dice que es un derecho, como todas ciencias, ¿verdad?, que tiene que estar en constante evolución de acuerdo al contexto de la época. Esto pues se entiende siempre que es dependiendo a las necesidades de la sociedad, ¿verdad?, que se claman durante la justicia. Esa transformación pues es necesaria en toda ciencia, que es lo que la ha llevado hasta el día de hoy, que la informática haya accesado al área de jurídica como para facilitar las labores de los abogados, juristas, de la administración de justicia o pública. Pues según Telles también acá define que simplemente es como la técnica multidisciplinaria que tiene por objeto el estudio de investigación de los conocimientos de la informática general y que aplican a la recuperación de la información jurídica, así como también la elaboración y aprovechamiento de los instrumentos y análisis o tratamiento de información jurídica necesario para poder lograr dicha información, ¿verdad? Este ha sido mi exposición. Dejo en uso la palabra a mi siguiente compañero. Muy buenas noches, licenciado, compañeras y compañeros. Mi nombre es Damaris Eunice Rosales Salazar, carnet 2020-47300. Continuando con la exposición, voy a continuar, ¿verdad?, haciendo mención sobre el ámbito de aplicación.
Para ser más específicos en cuanto a lo que sería la utilización de la informática jurídica en la ciencia del derecho, los estudiosos del área coinciden en lo que sería una tipo subclasificación de acuerdo a la labor que pues desempeñarán, ¿verdad? Entonces, la subclasificación de la que se hace mención, eh, tenemos lo que sería la informática jurídica documental. Esta consiste en lo que sería la creación de almacenamientos y recuperación de información jurídica, como por ejemplo lo que serían las leyes, la doctrina, la jurisprudencia, documentos administrativos, contratos y convenios, ¿verdad? Expedientes judiciales, notariales y también los registrales. Asimismo, existen tres métodos de búsqueda de información documental. Está el full text, que sería texto completo. Este consiste en que el criterio de búsqueda es aplicado a todo el texto. Esto implica lo que sería un mayor uso de recursos de procesamiento y el resultado pues es completo. También tenemos lo que sería el keywords, que significa palabra clave. Consiste en lo que sería el criterio de búsqueda y es aplicado a, por ejemplo, un conjunto de palabras claves que vienen y se almacenan en lo que sería el texto. Entonces implican menos recursos de procesamiento y resultado, y pues también es como menos completo. También tenemos el abstract, que sería como el resumen, y consiste en que el criterio de búsqueda es aplicado sobre el resumen del texto. Entonces es un método que se posiciona entre los dos anteriores, porque usa lo que sería un keywords y esto pues es de manera ampliada, o un full text registrado. La informática jurídica documental funciona también como un facilitador de lo que sería información. También una base de datos de almacenamiento de documentos jurídicos de toda clase de consultores. Esto en cualquier momento y lugar, para también evitar tener lo que sería traer los físicos, ¿verdad? También se dice que son programas mediante los cuales nosotros como usuarios nos asistimos para lo que sería la realización de actos y gestiones jurídicas, como contratos, ¿verdad? Certificaciones, mandatos, y pues se subclasifica de la siguiente manera. Tenemos la informática registral, que se utiliza por la administración pública para para lo que sería un tratamiento electrónico de información catalogada a su cargo, como por ejemplo el registro público de la propiedad o el registro agrario nacional. Los dejo con la siguiente compañera, que terminará de ampliar lo que sería este tema. Siguiendo con los ámbitos de aplicación. Y bueno, mi nombre es Rosario del Carmen Rivera Felipe, con carnet 2019 44349. Y entre los ámbitos que tenemos también está la informática parlamentaria, que esta es aplicada a la organización y funcionamiento de las cámaras parlamentarias, en actividades como la información legislativa, en agendas de debates, en control de la legislación para determinar derogaciones en la publicidad de los actos de gobierno, entre otras. También está la informática de gestión de estudios jurídicos, que es la que administra la gestión de estudios jurídicos, agilizando los procesos. Esto quiere decir que otorga soporte informático, por ejemplo, a la agenda de plazos, los casos, la facturación, el procesamiento de textos, la consulta de legislación, de la doctrina, de la jurisprudencia y la administración de los recursos humanos. También tenemos a la informática notarial, que tiene características compartidas con la de gestión jurídica, como la de la agenda de clientes y la facturación.
pero más orientado a la generación de documentos y la interacción con la informática registral. Y por último tenemos a la informática jurídica decisoria o metadocumental, que esta es aquella rama de la informática jurídica que tiene un mayor significado de complejidad, porque no se agota en la recopilación de textos documentarios en la realización de documentos jurídicos, sino que es aún más profundo en su aplicación de la información, extendiéndose al campo decisional, educativo, investigativo, entre otras cosas. Esta clasificación puede ser utilizada para la sugerencia de toma de decisiones de los jueces juzgadores, porque pueden obtener conclusiones a partir de información cargada en la base de datos, pero en la actualidad es auxiliar, más no sustituye, en este caso, la función y participación del juez. Gracias, los dejo con mi siguiente compañero. Muy buen día, mi nombre es Douglas Ronaldo Elbeño Pérez, mi número de carnet es 2014-44653. Los sistemas judiciales y las TIC. Los sistemas judiciales y las TIC, ahora en día, como bien mis compañeros han mencionado, es muy importante aplicado en el sistema de justicia a nivel latinoamericano. Específicamente en Sudamérica ya se emplean métodos que son innovadores y que dejan un paradigma en la justicia de lado. Por ejemplo, hoy los sistemas pues son más, crean su propio espacio y enfrentan desafíos de los cuales se han actualizado. Desafíos porque tienen que aplicar la computación, ¿verdad? Las técnicas de computación y comunicación dentro de los sistemas judiciales para obtener mayor información. Asimismo, pues los gobiernos, ¿verdad? De Sudamérica, hablamos de Chile, Uruguay, Brasil, Perú, ya entran en esa materia de innovación, de mejorar su sistema de justicia para facilitar la información y de los casos. Las nuevas reglas de convivencia, por ejemplo, también son importantes para que los empleados públicos, ¿verdad? En este caso los del sistema de justicia, tengan mejores reglas de convivencia al tener cada uno su equipo, ¿verdad? Y distribuido en sus departamentos. Los procedimientos y los sistemas de control y de coerción son mayor y mejor eficientes. Asimismo, pues en América Latina la impartición de justicia es señalado usualmente como lento, asimismo también excesivamente formalista y burocrático. Eso no nos sorprende, ya que en nuestro país, Guatemala, también la burocracia se hace presente y el trámite se vuelve lento y tedioso para muchos, en este caso usuarios, ¿verdad? O personas que están procesadas y así al público en general. La tecnología de producción de expediente, así mismo como la tecnología de producción basada en audiencias orales, específicamente en el ramo civil, ya que la tecnología es bastante importante en la producción de expedientes para llevar un archivo y un control registral apropiado, como también las audiencias, pues ahora las orales, pues también se pueden llevar por videoconferencias. También se crean áreas comunes para notificaciones, recepción de documentos y archivos, como bien lo decía. En el caso de los tribunales de segunda instancia, mantienen sus estructuras y funcionamiento habituales. Asimismo, pues es posible informar más fácilmente al público sobre el estado de las causas. Eso es decir, acceso a la información respecto al estado en que se encuentra el caso. Cualquier persona interesada tiene derecho a la información, al acceso al caso, ¿verdad? Cuáles son las causas que han establecido al detenido, ¿verdad? En el caso del ramo penal, y así de esa forma pueden informarse a través de los medios de la tecnología, de comunicación y la información. Es posible que la presentación de los actos escritos, también en el caso de que esta presentación de escritos, en el caso de la demanda y la contestación de la demanda, pueden ser por escrito, es decir, pueden ser por vía electrónica. Ya en el caso en la Unión Europea, ¿verdad? Como bien podemos ver en la siguiente diapositiva,
En el caso de Portugal y España, pues la presentación de esos escritos ya pueden ser por correo electrónico, en el caso de la demanda y la contestación de la demanda. En este continente, pues la aplicación es un poquito más avanzada y pues en Latinoamérica debemos de dar el siguiente paso para estar a la vanguardia del uso de las tecnologías y en qué momento pueden ser aplicadas, reguladas en nuestra ley solamente. Mi nombre es Rocío Guadalupe Martínez Fajardo, carnet 2019 44593. Les voy a hablar sobre la legislación informática en países de Honduras, México y El Salvador. La legislación informática es aquella referida al uso de medios informáticos. Su objetivo primordial es regular, establecer limitaciones y reglas para el uso correcto de estos medios, para que se convierta en algo que aporte y no en un medio anárquico que desvíe los fines nobles para los cuales ha sido creada. Tenemos la legislación informática de la República de Honduras. Como primer punto, tenemos la Constitución de la República del 1982, que es el decreto número 131. Del 11 de enero de 1982. Tenemos la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, que es el decreto número 14193 del 30 de agosto del 93, que fue publicada en las Gacetas el 27 del 2018. También tenemos la Ley de Marco del Sector de Telecomunicaciones, que es el decreto del 25 de octubre de 1997. También está la Ley de Propiedad Industria, decreto 499, que fue lanzada el 13 de diciembre de 1999. También está el Reglamento General de la Ley de Marco del Sector de Telecomunicaciones del 23 de diciembre de 2002. Ley sobre Justicia Constitucional de 30 de agosto de 2004, publicado en la Gaceta el 30 de agosto del 2004. Y el decreto 381-2005 del 20 de enero de 2006, que es la Ley de Justicia Constitucional sobre el habeas data, publicado en la Gaceta el 4 de febrero de 2006. Muchas gracias. Continuando con la exposición, me corresponde tratar el tema sobre la legislación informática en El Salvador. Mi nombre es Claudia Azucena Bardales Leiva, carnet 2020 42389. La legislación informática de la República de El Salvador, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma al Código Procesal Penal sobre delitos informáticos que permitían violar la privacidad y restringir la libertad de expresión y asociación. La reforma prevé que agentes digitales controlados por la policía realicen operaciones encubiertas digitales para investigar delitos tipificados en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos y en otras leyes penales especiales. Los agentes pueden actuar previa aprobación de la Fiscalía General de la República y sin una orden judicial. La reforma es vaga respecto del alcance de las operaciones que pueden llevar a cabo estos agentes, lo cual genera ciertas interrogantes que hasta donde podrían entrometerse en la vida privada de los salvadoreños. Tampoco especifica ni limita las circunstancias en las que podrían utilizar los agentes, ni tampoco podrían establecer
controles independientes para auditar su actuación, lo cual resulta preocupante desde un punto de vista de transparencia y rendición de cuentas. Estas disposiciones son particularmente alarmantes a la luz de reformas aprobadas en diciembre a la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos, que tipifican que estas disposiciones son particularmente alarmantes porque tipifican delitos de manera amplia e imprecisa. Por ejemplo, una de las disposiciones penalizaría el uso de la tecnología para obtener o transferir información confidencial, lo cual podría emplearse de manera abusiva contra periodistas, organizaciones de la sociedad civil o denunciantes. Muchas gracias. Los dejo con el siguiente compañero. Buen día, compañeros, mi nombre es Juan Carlos García, carnet 2008-43797. A mí me tocó que exponer la legislación informática de la República de México. ¿Qué es la legislación informática en México? Se refiere a los acuerdos y a las leyes que regulan el uso de la información que se encuentra en el Internet, dispositivos electrónicos y cualquiera de los medios digitales, junto con los delitos que cometen con el uso indebido de estos. Ahora bien, ¿cómo se aplica la informática jurídica en México? La informática aplicada a la enseñanza del derecho contribuye a la transmisión de conocimientos jurídicos, ya sea mediante con fines pedagógicos de los sistemas de información, especialmente en documentales o a través de la elaboración de programas de cómputo específicos, ¿verdad? En conclusión, la informática jurídica constituye una ciencia que forma parte del ámbito informático, demostrando de esta manera que la informática ha penetrado en infinidad de sistemas e instituciones. Esta sería mi exposición, los dejo con mi compañero. Continuando con la exposición, me corresponde hablar nuevamente y el tema que trataré es sobre un ejemplo de informática jurídica. El ejemplo sería hipertexto y argumentación. Cuando una tecnología de la comunicación es incorporada al sistema social, la tecnología dominante anterior no desaparece por completo, pero sí sufre un proceso de reubicación. También puede comprobarse que la potencialidad de la nueva tecnología demora bastante tiempo en ser aprovechadas en todas sus dimensiones. Así, la televisión en sus primeros tiempos cumplió sus funciones de radio con imagen, sin desarrollar en estas primeras épocas todas las potencialidades expresivas que luego tuvo. Se puede estimar que en los procesos judiciales el reemplazo de las piezas escritas en papel por documentos informáticos tendrá un primer periodo en que el contenido será similar al anterior. Es decir, el cambio estará dado por la velocidad de la comunicación, el ahorro de espacio, la disminución del costo de almacenamiento, la facilidad de consulta, entre otros. Pero el contenido, los modos expresivos, las formas argumentales que se usarán no sufrirán en este primer periodo cambios fundamentales. Estos modos argumentales fueron desarrollados en la tradición occidental de la oratoria judicial, a partir de la tecnología de la palabra y luego de la escritura. Y esa tecnología implicó, entre otras cosas,
la secuencialidad argumental. Entonces, los retóricos clásicos se plantearon el siguiente problema. Si para defender una posición ante un tribunal se cuenta con varios argumentos de distinto valor, ¿en qué orden deben expresarse? A esta cuestión se dan varias respuestas que suelen coincidir en que nunca el argumento más débil debe exponerse al final. Este interesante tema parte del supuesto de la secuencialidad, a que obliga la tecnología hasta hace poco disponible. Pero en el caso de poder argumentar a través de documentos informáticos, ese supuesto desaparece. La tecnología del hipertexto disocia las estructuras de la escritura de la lectura, tanto en secuencia como en características físicas. De este modo, merced al cambio de tecnología, desaparecen muchos de los supuestos de la teoría de la argumentación, por lo que puede plantearse el problema: ¿cómo se debe argumentar mediante escritura hipertextual? Lo cierto es que este tema aún espera a ser tratado teóricamente. Esta ha sido nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.